Bienvenidos a una edición más de Tertulias entre Ingenieros. Me presento, mi nombre es Tito Fenech, para quienes no me conozcan. Como siempre me acompañan el ingeniero Alfonso González Fernández y el ingeniero Sergio Gutiérrez Camón. Y además el día de hoy tenemos con nosotros al ingeniero Ricardo García de León Coria como invitado especial, con quien llevaremos a cabo esta tertulia con el tema Las MIPYMES en la industria de la construcción, donde discutiremos el papel que juegan las micro, pequeñas y medianas empresas en la construcción y en general en la economía del país, cómo ayudan a la creación de empleos, el sostenimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y la aportación no solo económica, sino también social al contar entre su nómina a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país, que son los trabajadores de la construcción. Sin más, comenzamos. Antes de continuar, permítanme hablar un poco sobre nuestro invitado para aquellos quienes no lo conozcan aún. Ricardo García de León Coria ha sido constructor independiente desde 1994 hasta el día de hoy, ejecutando diversas obras civiles de edificación, educación, salud, investigación, turismo, electromecánicas, carreteras y de urbanización, así como proyectos ejecutivos, supervisión y auditorías. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles, sección Los Cabos, de Baja California Sur, y del Colegio de Ingenieros Civiles Estatal con sede en La Paz. En 2001 fue regidor del 10º Ayuntamiento de La Paz, fue vicepresidente en 1998 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Baja California Sur, y de 2007 a 2011 fue vicepresidente, secretario y tesorero. Durante 3 años, de 2011 a 2014, se desempeñó con el cargo de presidente de la misma Cámara en Baja California Sur. En 2015 y 2016 fue candidato a secretario nacional de CEMIC. Previo a esto, ocupó los cargos de coordinador nacional de la Comisión Mixta Fonatur y miembro del Consejo Directivo Nacional de CEMIC. En 2018 fue candidato independiente al Senado por Baja California Sur, uno de los 7 candidatos que a nivel nacional lograron el registro para contender por el mismo cargo en cada uno de sus estados. Actualmente se desempeña como presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, AMIC, cargo para el que fue electo por unanimidad en agosto de 2019 para un periodo de 3 años. Asimismo, ocupó en la misma asociación el cargo de secretario nacional durante 3 años previos. Durante su gestión al frente de la AMIC, ha logrado posicionarla como una organización moderna, incluyente y democrática, teniendo interlocución con empresas privadas y dependencias públicas de los 3 órdenes de gobierno. Un ejemplo de ellos es la invitación permanente a participar como observadores sociales dentro de todas las licitaciones que realiza la SCT en cada uno de los centros estatales, lo que fortalece la presencia de los socios AMIC y los acerca a estas oportunidades. Esto por mencionar solo algunos cargos que ha tenido durante sus actividades, los cuales avalan y destacan su trayectoria y experiencia profesional y gremial. Así que, sin más, bienvenido nuevamente, ingeniero. Sabemos que será de gran interés tu aportación el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Tito. Gracias por la invitación. Por supuesto, saludo con mucho agrado y mucho afecto al ingeniero Alfonso González Fernández y a mi amigo Sergio Gutiérrez, que bueno, además de coincidir en la profesión que nos apasiona y que siempre además de que nos gusta, nos entretiene, pues es un gusto compartirla con grandes amigos como lo son ustedes 3. De nuevo, Tito, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mencionarles que para un servidor, como para quienes me acompañan en el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, pues es una tarea muy grata, al mismo tiempo es que requiere el posicionar organizaciones de la sociedad civil en lo general, y siempre ha sido un reto en cualquier época, en cualquier momento, en cualquier gobierno con el que estamos, pero especialmente el día de hoy, las organizaciones de la sociedad civil no viven el mejor de los momentos porque, bueno, han venido a ser un poco desplazadas por algunas organizaciones ad hoc gubernamentales o progubernamentales que pues limitan esa participación de la sociedad civil. Sin embargo, el esfuerzo que hacemos todos los días por posicionar y visibilizar
a nuestros asociados y a nuestro sector de la construcción, pues no deja de ser muy interesante y además te empuja y te obliga a tener que ser muy creativo. La industria de la construcción, como algunas otras industrias de la actividad económica de México, generan tal vez del 70 al 80% de los empleos formales del país y además pueden llegar a mover más del 90% de la economía de los países. En nuestro caso, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción es relativamente nueva, que se suma esta novedad, esto de reciente creación al reto de poder hacerlas visibles como organizaciones que ya mencionaba de la sociedad civil. Tenemos alrededor de 14 años, este año cumpliremos los 15 años, precisamente me toca a mí el festejo de la quinceañera. Y bueno, comparado con algunas otras organizaciones similares, y bueno, ustedes me dirán más de lo que es colegios o la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles a nivel nacional, cuántos años tienen, pero pues un ejemplo, la Cámara de la Construcción tiene más de 70 años y hay organizaciones más recientes como la Coparmex, la Canacintra, que tienen por lo menos más de 60, 50, 60 años. Nosotros con nuestros 15 años apenas hemos logrado participar y representar dignamente a los socios que confían en nosotros. Y en esa representación digna, legítima y a veces es audaz, hemos logrado posicionarnos y posicionar a nuestros afiliados al mismo nivel que los que están ya participando desde hace más de 5, 6 o 7 décadas. Hemos participado en el Congreso de la Unión, hemos hecho foros en el Senado, foros en la Cámara de Diputados, hemos incidido en la modificación de la Ley de Obras Públicas actual, hemos propuesto temas muy importantes y muy relevantes para el mejor desempeño del recurso que aportamos todos los mexicanos. Y bueno, en ese contexto de participación y de organización de la sociedad civil, corresponsable y responsable también que somos, pues hemos participado en convenios que van más allá de solo nuestra actividad comercial y productiva. Hemos firmado convenios con el DIF nacional, el primer convenio que firma el DIF nacional con alguna cámara, algún colegio, alguna organización de la sociedad civil o alguna asociación, donde de manera solidaria aportamos nuestro conocimiento, nuestro tiempo, el valor de nuestros asociados para que los centros de atención y a los niños vulnerables, donde viven todos aquellos niños que no tienen relaciones homoparentales, que son huérfanos, que no tienen papá, mamá ni parientes, les ayudamos y el compromiso que firmé el año pasado es de ayudarles técnicamente para lograr la certificación que les requiere Protección Civil Federal, que sean centros, que sean albergues para niños con seguridad, con salidas de emergencia, sin riesgos de que puedan sufrir pues cosas tan lamentables como han sucedido ya en el pasado, incendios, algún daño por sismo, algún problema que corra en riesgo y que ponga en riesgo la integridad de los niños y niñas que participan, que viven en esos lugares. De esa manera, la MIC se posiciona como la primera organización del México que aporta esto al DIF nacional. Y bajamos a nivel estatal y nivel municipal el mismo modelo de convenio. Hoy tienen la tarea todos los presidentes delegacionales, más de 50 presidentes que tenemos en todo el país, la tarea de complementar y replicar este convenio que firmamos el año pasado con el DIF nacional. A partir de ese tipo de acciones y algunas otras que hemos llevado a cabo, lo que pretendemos es mostrar una cara mucho más responsable, solidaria y socialmente empática con México. Lo decías muy bien, Tito, con nuestra base de trabajadores, la base de la pirámide social, el sector más vulnerable tal vez de México, que son los que menos ganan,
los que cuando ya no hay de otra, en muchos de los casos, pues se van a chambear a una obra, somos solidarios y somos sus representantes de alguna forma. Les proveemos de un empleo, les proveemos de un pago, les contratamos, les capacitamos y les compartimos de nuestra productividad y en muchos de los casos de nuestras utilidades, pero también los llegamos a considerar en muchos de los casos como parte de nuestra propia familia. Entonces, esa parte social, responsable, solidaria, empática y éticamente corresponsable con quienes menos tienen, la quisimos llevar más allá de nuestro sector. Y bueno, tenemos casos de éxito en algunos estados donde en el arranque de la pandemia, aquí en Baja California Sur, aportamos en traslado de despensas, en aportación a despensas, en equipo, en movimiento de bienes para los más vulnerables. Y a nivel nacional hicimos aportaciones, decirles hasta de camiones o camiones para la basura en Tijuana, hubo un donativo de 14 camiones para la basura que donamos al Ayuntamiento de Tijuana, y en algunos casos refacciones, como en la Ciudad de México, llantas y algunas refacciones para camiones también, y eso nos permite poder tener una calidad moral distinta a lo que tradicionalmente las cúpulas empresariales en México y en muchas partes del mundo pues se desarrollan. Nosotros pensamos que siendo corresponsables en esta parte social, tenemos esa calidad y ese valor para poder decir que México requiere contratar más a la mano de obra especializada en la construcción y a la mano de obra mexicana para poder seguir ayudando y seguir siendo solidaria en todos los sentidos. Ricardo, vamos a hacer algunas participaciones. Empezamos. Ingeniero Alfonso, ¿tiene algún comentario? Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer tu participación acá, ingeniero Ricardo, porque hoy podemos distinguir contigo dos cosas en cuanto a la industria de la construcción se refiere. La primera es que está encabezada por gente joven como tú, que eres, pues, gente joven, gente de nueva lucha, una nueva perspectiva en lo que viene a ser la industria de la construcción. Tradicionalmente habíamos estado acostumbrados a liderazgos de muchas mayores edades, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, pero simple y sencillamente el empuje y la perspectiva que uno tiene, pues es distinta. No hay ningún menoscabo para con una ni para con otra, pero sí es importante distinguir que hay esta entrega de tu parte a temprana edad, liderando otras organizaciones en otros trabajos, y te ha llevado a hoy encabezar la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, por un lado. Por otro lado, también me gustaría que pudieras charlarnos el enorme reto, este desafío que te tienes tú como presidente de encabezar una nueva opción para los industriales de la construcción, para los empresarios, dentro de esta nueva forma de competencia que estamos viviendo hoy en el México, de este sexenio, hoy en 2022, pero bueno, con este nuevo gobierno que tenemos, en el cual estamos viendo que las oportunidades para los empresarios, para los profesionistas, se ha venido limitando por la forma en que se están conduciendo, pues, el gobierno con sus formas de hacerlo, ¿verdad? El principal contratista de obra pública o de servicios relacionados con las mismas es el gobierno, ¿verdad? Los gobiernos de los países, a través del Producto Interno Bruto, pues invierten dinero para que esto a su vez se traduzca en obras, ¿verdad? A través de la captación de impuestos. Y en esto tenemos dos cosas que hay que dejar claras. O sea, si hay captación de impuestos, esos deben de permear a través de las obras públicas que se necesitan en inversiones estratégicas que tiene que hacer cada país para seguir creciendo y creciendo de manera sostenible. Algo que no nos está ocurriendo hoy, porque si bien es cierto que se está invirtiendo, también tenemos que tener claro que con relación a 2019, a la fecha, hemos caído cerca de un 20% con relación a la aportación que teníamos con respecto al Producto Interno Bruto. Si estamos hablando que el Producto Interno Bruto
del país es de 1.1 billones de pesos, hablando en términos como lo conocemos nosotros en el sistema métrico decimal. O sea, son 1.8 mil millones de pesos, de miles de millones de pesos. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de dinero y en la cual, desafortunadamente, nosotros participamos con un muy poquito porcentaje, a diferencia de otros países, como son los europeos, en donde la inversión en la industria de la construcción representa un 5%, o en Estados Unidos, con el nuevo programa que impuso este nuevo gobierno del presidente Biden, con una monstruosa inversión en infraestructura que está demandando enormes cantidades de mano de obra y nos está dejando sin la misma que en México. Por otro lado, también la competencia, que si bien nos la aparentan legal, para nosotros es una competencia, voy a decir, deshonesta en los términos de las adjudicaciones que han sido mayoritariamente por adjudicación directa en contra de lo que marca la norma de la Ley de Obras Públicas que deberían ser según sus montos por diferentes tipos de contratación, cosa que no ha ocurrido y estamos viviendo y padeciendo. ¿Cuál es la estrategia o qué consejos has dado tú a tus agremiados para poder superar esta competencia inusual? No sé si le quepa o no el adjetivo de ilegal, porque no, es legal, la contratan, pero no es la forma que debería ser, se están violando todos los protocolos. Y por otro lado, si bien es cierto que la industria de la construcción es una palanca para el desarrollo de otras ramas de la industria a través de todas las diferentes áreas en las que tiene incidencia, ¿cómo están tus agremiados respondiendo a esta competencia? Porque también tenemos que dejar claro una cosa, lo citabas tú con tu intervención, hay otras organizaciones tradicionales en la sociedad civil, como las cámaras, como los colegios, que han sido rebasados ya por sus integrantes y han migrado a otras opciones, como es este caso de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción que hoy tú lideras. ¿Cómo estás llevando a cabo esto? ¿Cuáles son las estrategias para liderar estas nuevas organizaciones que se nutren de gente que ya está buscando otros objetivos con otras perspectivas? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pues mira, primero yo creo que, pues sí, lo ideal de participación de la industria de la construcción o la inversión en infraestructura, pues debía ser lo que tienen países pues más avanzados, ¿no? Algunos europeos, Estados Unidos por supuesto, pero Estados Unidos lo que hizo ahorita y lo que hizo Biden fue lo que hizo Estados Unidos mismo en el siglo pasado, en la Gran Depresión, cuando le invirtió mucho dinero, muchos dólares a la contratación masiva de mano de obra, donde se construyeron los grandes rascacielos, donde se contrató mano de obra masiva y como el país y como sacaron adelante después de esa Gran Depresión la economía de ellos. Lamentablemente nuestras condiciones, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pues no tenemos esa capacidad económica, esa capacidad financiera, ni esa capacidad de endeudamiento, y además tenemos un estilo distinto de gobernar. Lo mencionabas, que bueno, hoy las adjudicaciones directas es lo que prevalece en la contratación de la mano de la obra pública, y pues no es tan distinto de lo que teníamos en el pasado reciente. En el pasado reciente, cuando gobernaba el PRI, pues no teníamos tal vez la cantidad de asignaciones directas que se tienen hoy, pero eran concursos simulados totalmente, eran concursos que si se llamaban licitaciones por invitación, era una adjudicación simulada, donde pues, sabíamos que si invitaban a 3, pues uno de esos 3 iba a ganar desde antes de que salieran las invitaciones. Y bueno, lo triste de esto es que en muchos de los casos nos prestemos ese juego, sea hoy o en el pasado, y que lamentablemente en la mayoría de los casos, diría yo, hemos llegado a ser extorsionados por
funcionarios corruptos que han venido modificando la relación empresa-gobierno, contratante, contratado, ejecutor de obra, organismo licitador, y donde pareciera que el funcionario que tiene en su poder la decisión de contratar, de invitar o de adjudicar algún contrato o aún de licitar públicamente, pues acaba siendo el dueño del contrato. Y a la empresa, al emprendedor, al contratista, al constructor, al que paga impuestos, al que tiene la responsabilidad legal de cumplir con un trabajo y debe dar garantías, además de por un tiempo razonablemente largo, se le distorsiona esa relación y se vuelve que el dueño del contrato y de la obra pues es el funcionario. Y la comparsa en muchos de los casos acaba siendo el constructor. Y en esa extorsión de ni siquiera llegar a lo que se hacía antes, que tampoco es ni lo ideal ni lo deseable, donde se pedía un porcentaje de obra, hoy pareciera que los contratos tienen en su autoría, en el que toma las decisiones en la función pública, pues la propiedad. Creo yo que esto no va a cambiar si no cambiamos nosotros desde nuestra ética y nuestro compromiso social y nuestro compromiso moral. Y es muy difícil que cambiemos si tenemos necesidades, si somos en pues 90-95% pymes, si somos empresas, en muchos de los casos familiares, que dependen de ese contratito, de esa obra, de esa manera de hacernos llegar de algunos recursos para el sustento, no solo de nuestras familias, sino también de las familias de nuestros trabajadores que hablábamos en un principio. La recomendación que hemos hecho, por supuesto, a los afiliados es que no se presten a temas de corrupción, que dentro de lo posible no manejen dádivas, no manejen componendas, que no sean comparsa, pero hay algo muy curioso y creo que no solo es exclusivo del sector de la construcción. Cuando es el constructor, el empresario, parte de la fiesta y está en la lista de los beneficiados de esas adjudicaciones o de esos contratos de licitación simulada o invitación restringida simulada, pues no se quejan. Mientras estás dentro de la fiesta, pues no te vas a quejar. Y tal vez sea un tema de naturaleza humana, pero al final de cuentas todos perdemos si esto se extiende como se ha extendido ya, y si se llega a los niveles de corrupción que hubo en el sexenio pasado. El sexenio pasado había obras grandes, medianas chicas, chicas medianas y chicas, donde todas tenían a fuerzas que haber un compromiso previo para poder acceder a ellas. Hay gobiernos estatales, municipales, de todos los partidos que llevaron a cabo estas prácticas y que el exceso, en parte, explica el resultado de la votación de 2018. Mencionaba el ingeniero Tito en mi semblanza que fue candidato independiente al Senado en el 2018, y me tocó escuchar y bueno, ser parte de esa voz que no va con ninguno de los partidos políticos establecidos tradicionales, pero que señala, como lo señaló tal vez 70-80% de la población en México, de que pues ninguno cumple al final con las promesas de campaña y que todos acaban de una u otra forma participando en la corrupción. Lo llegó a decir el presidente Peña en algunas de sus intervenciones el último año, o los últimos 2 años creo, que la corrupción era un tema
que tiene que ver con la naturaleza humana y especialmente el mexicano, y muchos se ofendieron por ese reconocimiento. La realidad es que es cruda esa manifestación, eso que dijo el presidente Peña, pero es real. Somos parte de corrupción. Lo triste es que los niveles de corrupción en México se fueron demasiado arriba. Hoy no se ha acabado con la corrupción. Yo pienso que los niveles de corrupción se han bajado porque se han bajado los niveles operativos, no porque se han bajado de porcentaje. Pero bueno, al final de cuentas, si somos parte de la corrupción, porque para que haya corrupción se necesita de dos: el que da y el que recibe, el que contrata y el que firma el contrato, el que se presta a operaciones simuladas o concursos simulados, y el que los adjudica o los firma. Pues difícilmente podemos decir que no contribuimos. Hoy me llama la atención, precisamente el 19 de abril, el día de hoy, nombran director de Segalmex, que es un organismo que se crea en este gobierno, al cual pertenecen Liconza y Liconza, y hoy nombran director general a un exgobernador de nuestra tierra, que es el licenciado Leonel Cota Montaño, con quien una amistad muy buena, y lo nombran después de ciertos escándalos de corrupción que hace 3 meses la Auditoría Superior de la Federación señaló que había un monto, creo que de 8,000 millones de pesos de operaciones con cierta dosis de irregularidad. Y bueno, yo aprovechando la coincidencia de esta entrevista, le mando una felicitación al licenciado Leonel Cota y deseo que para el bien de México este tipo de prácticas pues las erradiquemos, y que si bien un estado como Baja California Sur, o tal vez Yucatán, o tal vez Colima, o tal vez de los estados chiquitos que pertenecen a México, podemos aportar gente con talento, lo hagamos desde esa óptica, ¿no? De que seamos ejemplares y de que podamos contribuir en un porcentaje a combatir este flagelo de la humanidad y de México, que es la corrupción. La otra parte que mencionabas en cuanto a la representación de la organización nueva, déjame decirte que sí es, por supuesto, todo un reto, y en los estilos, como decía, de gobernar más, pero también nos permite ser muy creativos. Y yéndonos un poco a la experiencia personal que tuve en el 2018 como candidato independiente al Senado, pues un poco lo que podemos hacer en AMIC, y estamos haciendo y hemos hecho, y estoy seguro que seguiremos haciendo, quien le suceda, será innovar, intentar cosas distintas para obtener resultados diferentes. Y ahí pues caben no solo propuestas de jóvenes, ni hay un promedio de edad tope para el que podamos contribuir. Al contrario, yo creo que la sabiduría de quienes tienen la experiencia con un recorrido importante, profesional, público, privado, mixto, en algunos casos, como lo es el señor Tito Fonech, o de muchos otros personajes que nos acompañan hoy en la asociación, pues nos permitirá hacerla diferente y hacerla un poco más moderna. Creo que nos ha faltado saber conectar con nuevas generaciones, como considero yo que forma parte, Sergio, de esas nuevas generaciones, y tal vez más chavos que él, donde con una aplicación, con comunicación muy directa, con prácticas muy pragmáticas, muy directas, podamos darles a esos jóvenes lo que les hace falta después, tal vez de salir de la escuela, tal vez cuando emprenden, tal vez cuando empiezan con sus primeros chambas, sus primeras obras, proyectos, y que podamos dar respuesta a esas necesidades, que estoy seguro la industria de la construcción no es de las que más se renueva y más se actualiza en cuanto a tecnología. Nos actualizamos, por supuesto, en información, estamos al día con lo que sucede en el mundo, pero nos falta mucho para incluir en el desarrollo de la construcción. No sé si me faltaría alguna otra.
Muchas gracias, Ricardo. Sergio, ¿algún comentario que tengas? Serían muchos, pero vamos tranquilos, ¿no? Creo que, bueno, sobre el tema de corrupción, si no hay un Estado de Derecho, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, de entrada debería haber consecuencias a este tipo de cuestiones, pero pues, yo creo que nos podemos sentar en otra ocasión para platicar de eso, ¿no? Porque si no, se nos vamos a ir 2 horas más aquí. Yo quisiera ir un poquito a real. Lo vemos mucho y yo quisiera empezar esta intervención con preguntando qué tanto han trabajado sus datos estadísticos en esta asociación, Ricardo. O sea, las micro, pequeñas y medianas empresas contratan, entiendo, mencionaste un porcentaje muy alto de los trabajadores de la construcción, ¿no? Ahora, de estas micro, pequeñas y medianas empresas, ¿qué tanto se han metido ustedes a revisar los datos sobre qué porcentaje de estas micro, pequeñas y medianas trabajan en el sector privado, cuáles se dedican al sector público, y de esos sectores partirlos en distintos microsectores, vamos a llamarlo, uno que se llama vivienda, uno que se llama industria, otro que se llama comercio, o sea, comercial, y otro que se llama infraestructura, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le han metido este análisis de datos, esto que se llama data science y que lo conozco por amigos que están metidos en ese rollo? Creo que es la forma, es la instrumentación que necesitamos para tomar mejores decisiones y para ver dónde tenemos que meter galleta y dónde de verdad no tiene ni sentido que nos metamos en este momento, porque no vamos a hacer mucho, ¿no? Porque simplemente la concentración de esfuerzo no va a ser suficiente. Quizás vamos a empezar por partes que vamos a poder empezar por sectores y por partes que van a tener un mucho mayor impacto que el que podríamos tener si empezamos, a querer regular las obras de infraestructura, que son obras de millones y millones, que ya todos sabemos, desde la escuela prácticamente te lo pueden estar diciendo, que ya están adjudicadas al compadre y al primo, ¿no? Entonces, quitando esas obras millonarias de infraestructura o esas cositas, no sé, ¿cómo estamos con los datos estadísticos? ¿Cómo recaban información ustedes? Y si ya han empezado a trabajar con algoritmos computacionales para manejar esos estadísticos. Esa es mi primera pregunta y luego me voy a meter con un temita muy, muy corto. Ricardo. Muchas gracias, Sergio. Sí, claro. Fíjate que coincido, digo, totalmente como ingeniero. Como ingenieros tenemos que basarnos en datos duros y pues parte de la información son los datos, son los números, las estadísticas para poder hacer una toma de decisiones más asertiva. Lamentablemente nosotros en la asociación todavía somos una asociación pequeña, relativamente representamos a, pues una rebanada del pastel de los que están agremiados en la industria de la construcción muy pequeña. Yo creo, si no me equivoco, los últimos datos que obtuvimos y echando un poco un análisis de lo que sucede y veo en el país, que lo he recorrido ya en varias ocasiones, prácticamente todos los estados del país. El 90% de los constructores no está afiliado ni a una cámara, ni a una asociación, ni a ningún gremio, y donde se afilian más, donde se afilian de manera masiva, es donde existe una o legislación o una práctica gubernamental que les obliga a comprobar o capacitación especializada, que en esos casos hay dos quienes podemos dar esa capacitación especializada y somos la MIC y la CEMIC, o cuando piden como requisito estar afiliado y sin empacho lo piden así. Son muy pocos lugares, ya son muy pocos estados. Te puedo hablar de Sinaloa,
te puedo hablar de Guerrero, y probablemente por ahí algo en Michoacán y hasta ahí. Pero si partimos de datos puros que si los buscan seguramente están a la mano, esa poca participación de las empresas en organizaciones gremiales especializadas de empresariales, valga la redundancia, pues nos lleva a una reflexión. ¿Por qué no somos atractivos para la mayoría de los constructores como organizaciones? ¿Por qué no les hemos sabido dar algo a cambio de que participen con nosotros cuando no es obligatorio? Y bueno, hay muchas respuestas. Tal vez no hemos sabido comunicar todo lo que ofrecemos. Hoy tenemos en la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción más de 40 convenios comerciales, estratégicos, educativos, de muchos tipos y formas que benefician al socio, al afiliado, en mucho con cualquiera de esos convenios, o con algunos de esos convenios más. Te doy el ejemplo, la cadena de hoteles a la que pertenece la marca Emporio tiene un convenio con nosotros, tenemos un convenio con ellos de que el descuento por noche en el hotel, si su habitación cuesta 4,200 pesos la noche, a nosotros nos las cobran en 1,300 pesos, por ejemplo, el caso Veracruz Puerto. Y ahí estás hablando que el descuento por día es de 3,000 pesos. Si te quedas 2 noches, ya se pagó tu anualidad y un poquito más. Y es solo un convenio y es solo un ejemplo. Y como ese, hay varios más. Entonces, no hemos sabido comunicar ese beneficio. Pero también, pues, tenemos capacitación, tenemos representatividad, tenemos representación. Mencionaba Tito que uno de los logros que obtuvimos al entrar a dirigir la MIC era una silla permanente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como parte de los observadores que sin invitación podemos participar en todas las licitaciones y estar en la mesa con los funcionarios que toman decisiones. Eso para quien le interesa trabajar en SST, tener contratos o tiene contratos, eso es algo muy valioso y podemos generar algo muy atractivo para ese grupo de carreteros, de urbanizadores, de camioneros, que les va a beneficiar ese acercamiento y que no se confunda con ser juez y parte. No se trata de ser juez y parte, simplemente de poder tener ese acercamiento y esa comunicación. De otra manera, pues hay veces que se complica la comunicación con los funcionarios. Hay una mezcla muy diversa en el país de lo que trabajan las empresas en obra privada y en obra pública. Hay lugares como, pues, ¿qué te digo? Mazatlán, que la mezcla es 4 constructores trabajando en obra privada y un constructor trabajando en obra pública. Es un poco como lo que tenemos en Los Cabos, y yo creo que en Los Cabos los números son todavía más diferenciados. En Los Cabos tenemos datos de que hay 8 constructores trabajando en la iniciativa privada y un constructor trabajando en la iniciativa, en la obra pública. En La Paz podemos hablar de que hay tal vez un 2x1, 2 constructores trabajando para obra privada y uno para obra pública. Entonces, de esa manera se compone el país. Hay pues otras regiones del país, hay otras regiones, otros estados del país con otras mezclas, pero con esa diversidad difícilmente el diseño de comunicación y de toma de decisiones para lo que mencionabas, pues podrá ser homogéneo y uniforme en todo el país. Tenemos que hacer trajes a la medida. Si vamos a poner una oficina de AMIC en Cancún, no podemos ofrecer lo mismo que si vamos a poner una oficina de AMIC en Poza Rica. Y en Poza Rica tendrá que ser capacitación para temas petroleros, para temas industriales, tal vez en Nuevo León, en otro esquema de obras industriales también de mucha competitividad, de muchos ISOs, etcétera. Y en Cancún, pues será temas de obra turística residencial y más enfocado al turismo.
Sí creo que la MIC tiene que evolucionar hacia allá y poder detectar cuáles son los nichos y los mercados potencialmente más atractivos para que podamos seguir creciendo. Pero bueno, estamos hablando que apenas hace, a pesar de que tenemos ya 15 años, apenas hace 6 nos hicimos nacionales. Del 2007 al 2016, la MIC solo estuvo en el estado de Nuevo León, en la región de Nuevo León, no salió de Nuevo León. En el 2016, cuando nos sumamos un grupo importante en número y en participación y en talento y en capacidad a los esfuerzos de la MIC, fue cuando la hicimos ya extra Nuevo León, extramuros, la hicimos nacional, y en ese momento fue cuando ya crecimos en todos los estados. Entonces, realmente tenemos 5 años y cachito de habernos hecho nacionales, pero bueno, con un ánimo muy importante. Lo mencionaba Alfonso también en su intervención, participantes en muchos estados y a nivel nacional y en la directiva nacional que me acompañan con gran talento, gran capacidad y además con mucha experiencia de haber estado ya en otras organizaciones, entre nuestras filas. Y aquí, bueno, quiero hacer un reconocimiento al ingeniero Alfonso González, que como expresidente mundial del Consejo Mundial de Ingenieros, pues me acompaña en la Secretaría de la MIC, y el ingeniero Tito Fenech como vicepresidente nacional. Y bueno, hay muchos quienes están en el esfuerzo de aportar el talento y la experiencia en otras organizaciones, y créeme que se vuelve algo muy, muy enriquecedor. Entonces, hay mucho por hacer. Por supuesto que la base tienen que ser los datos, y a mí me encantaría tener a alguien con talento que se sumara a las filas de AMIC y especializado en temas de datos. Así que bienvenido, Sergio, estás totalmente invitado y en el momento que quieras formar parte de nuestra asociación, con todo gusto. Muchas gracias, Ricardo. Yo no sé de datos, nada más lo estamos haciendo por otras cosas nosotros, entonces sí, me parece importante. Muy bien, Ricardo, muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que con eso estamos. Muchas gracias. Oye, Ricardo, estamos viviendo un momento de inflación histórica que nos dicen hacía 20 años que no se vivía un nivel tan alto, ¿no? Pero especialmente está pegando también a la industria de la construcción. Hemos visto cómo los materiales, los insumos que se usan en esta industria, pues han ido a la alza. Y no ha sido un aumento, digamos, de un solo aumento en el año, sino que ha habido, han pasado semanas y ha habido primero uno, luego otro, y un mismo material se ha incrementado ya 2 o 3 veces en lo que va del año. En este respecto, ¿estaríamos en un escenario como en los 80s, hablando de los insumos de la construcción, que han visto los pequeños y medianos constructores del país que tienes allá afiliados en la MIC? Se ha comentado, ¿qué ves tú en lo que resta del año y en los próximos 5 años este comportamiento? ¿Crees que lleguemos a esa situación? Y las famosas escalatorias, bueno, que oficialmente se llaman ajuste de costos, no son bien recibidas generalmente por las dependencias o por los encargados de las dependencias que tienen a su cargo construcciones, pues porque sencillamente no están contempladas en los presupuestos que les asignan. ¿Cómo ves tú este tema? Es un tema grave, creo yo, ¿no? ¿Cómo lo han visto? Sí, bueno, definitivamente esta inflación y todo lo que tenemos alrededor, ustedes que tienen mayor conocimiento que un servidor de temas mundiales, pues tal vez tengan más la justificación, las razones o bueno, las causas de por qué esto nos está afectando de tal forma y nos va a seguir afectando seguramente. La guerra en Ucrania, la guerra comercial que hay contra Rusia, la pandemia, todo, y además en lo interno, pues la toma de decisiones
que si bien no ha disminuido la recaudación hasta ahorita, probablemente no la pueda sostener de manera permanente en los próximos 1, 2 o 3 años. Pero pues lo deseable es que esto pare ya. No se ve cómo. Yo creo que la inflación va a seguir alta. El crecimiento es muy preocupante, que creo que el Banco de México acaba de reducir la expectativa de crecimiento al 1.1, 1.2% de crecimiento para el 2022. Y bueno, son muy malas noticias. La industria de la construcción viene desde el 2019 con un decrecimiento, con un retroceso económico del 8 o 9%, creo que era, antes de pandemia, antes de la guerra, antes del incremento de costos de los costos de materiales. Ahora, no quiero imaginarme cómo va a suceder hacia el cierre de este 2022, hacia el segundo semestre del 2022. Creo que pues vamos a tener que diversificar los constructores, por supuesto, algo que no es fácil, pero bueno, dentro de nuestro mismo mercado, pues hay que tratar de ser innovadores. Hay una fórmula que, basado en lo que platicábamos hace rato, que dictaminó Biden y que decretó Biden y que hicieron en Estados Unidos el siglo pasado. Yo le entregué al presidente de la República y le entregué al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un proyecto que incentivaría de echarse a andar la dispersión económica, el movimiento económico a través de las MIPYMES de la construcción con una contratación masiva. Hablaba yo en ese proyecto de 200,000 contratos, de 200,000 microempresas, contratitos de entre 1 y 5 millones de pesos no más, que sean directamente a las empresas chiquititas, empresas que al año pueden tal vez estar construyendo 1, 2, 3, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos cuando más, pero uno por empresa, y que de esa forma, con pequeñas obras de urbanización, pueden ser pequeños pavimentos, banquetas, alumbrados, que pueden ser aulas, consultorios, pequeñas clínicas, saneamiento, drenajes, agua potable, que de esa forma, con esos 200,000 microcontratos a 200,000 MIPYMES, podemos llegar a generar de manera directa por lo menos 1 millón de empleos. Si esto se echara a andar, como se los propuse yo, tanto al presidente de la República como a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pues en 3 meses México se está moviendo. Lamentablemente se le ha dedicado poco atención a esta propuesta. Sigo insistiendo, hemos seguido insistiendo en que eso es lo que puede sacar adelante muy rápido a México, y que en la justificación de ese proyecto que hicimos en la MIC viene muy claro cómo un peso que inviertes en una microobra para una MIPYME te rinde mucho más o te produce más ese peso que un peso en una macroobra, llámese carretera, libramiento, puente, presa, sin dejar a un lado que sean importantes las macroobras. Pero hoy lo que necesita México es trabajo, empleo, y a partir de la contratación de la mano de obra masiva, pues dispersa. Muchas gracias. Ingeniero Alfonso, ¿alguna participación? Sí, gracias. Yo creo que has acotado bien los puntos, Ricardo, en cuanto a esto, sobre todo ir conformando esta nueva asociación con los talentos, como decías tú, ¿no? O sea, no solamente de líderes, de federaciones, de ingenieros y de arquitectos que te van acompañando en este nuevo tejido que hay. Y decía yo, con relación a mi participación anterior, las organizaciones de la sociedad civil que tradicionalmente conocemos, llámese cámaras o federaciones o colegios, se han visto ya rebasadas muchas veces por lo que tú estás diciendo. Los jóvenes de ahora están viendo como organizaciones
viejas, decadentes, obsoletas, porque son demasiado dogmáticas y no han evolucionado de una manera práctica. Y eso a los chavos de hoy en día, que son más dados a estar con sus teléfonos y tener todo más en tiempo real, los hace participar poco. Decías tú en cuanto a las cifras que tienen en Baja California, el año pasado, antes que empezara la pandemia, estaban haciendo unas encuestas por el INEGI para obtener datos con relación a la industria de la construcción, fue antes de empezar la pandemia. Y acá en Yucatán, donde yo vivo, en Mérida, existen 4.200 empresas dedicadas a la construcción, números del INEGI. Sin embargo, las asociaciones que tradicionalmente están, por ejemplo, la Cámara de la Industria de la Construcción tiene 232 socios y la toman como si fuera un interlocutor, pero ¿cuánto si ni siquiera representa el 10% de todo el espectro? Los que no están registrados, con datos que se tienen, ¿verdad? Entonces no son, yo lo decía cuando conversaba con autoridades, de que no son representativos, pero hay muchos compromisos que evitan o defienden que ingresen nuevas organizaciones. Digo, lo conozco y por eso, pues, para que tú nos puedas abundar en ello, para abrir y develar todo ese misterio que hay para que podamos participar y podamos ingresar nuevas organizaciones con nuevas ideas, con nuevas formas, con mejores maneras de competir para poder tener posibilidades reales. Entonces, a mí no me da temor la competencia, al contrario, pero la competencia honesta, o sea, que nos obligue a ser mejores, pero si no nos dejan entrar, ¿cuál es el método? Porque como me decía una persona que conocí, bueno, hay que ir de manera educada, diplomática, a pedir que nos abran la puerta. Y si no, pues habrá que meter un pie a través de la puerta. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? Porque tampoco se trata de groserías o de armar una revolución. Simple y sencillamente, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo debemos de estar caminando para encontrar y poder evolucionar y desterrar todas esas estructuras mentales ya caducas para poder tener organizaciones del siglo XXI en pleno siglo XXI? Porque las organizaciones que hoy tenemos se siguen respetando de hace 100 años, por decirlo. O sea, son organizaciones del siglo pasado, por llamarlo de una manera coloquial, pero viviendo en un tiempo moderno. Entonces, esa es una circunstancia a la vez de que es un enorme reto. ¿Y cómo lo estás enfrentando? ¿Qué sugerencias nos puedes dar? Y por último, nada más, este mote tan bonito que es MIPYME, ¿verdad? Se creó hace algunos años, 20 a lo sumo, que se supone que iban a abrir líneas de crédito con los bancos, que se iban a facilitar los trámites, que si las chequeras iban a ser más diligentes, es decir, muchas consideraciones que se iban a tener para todos los que fuéramos parte de estas empresas que forman parte de las micros y pequeñas empresas de la construcción, que representan, creo que el 95, o ronda el 95% de todas las empresas que hay en el sector. Es real, es verdadero, no sirve de algo, en lo particular no. O sea, pero tú que lideras ahorita a nivel nacional la AMIC, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué beneficios nos trae? O nada más es un apodo muy bonito, nada más para que tenga alguna estadística de algo, porque, como dice Sergio, nada más nos está dando datos tal vez para clasificaciones estadísticas, pero apoyos o que nos faciliten o diligencien las actividades de nosotros, creo que hay pocos, al menos es lo que sé. Y lo pongo en la mesa para ver qué nos puedes comentar con relación a eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, empiezo por el último. Viene en la ley de las MIPYMES, hay una ley de desarrollo de MIPYMES, algo así se llama. Viene como obligatoriedad para todas las dependencias federales que al menos el 35% de sus contrataciones debe ser dirigida hacia MIPYMES, pero no viene muy detallado cuál debe ser esa obligación. Digo, aquí hablan 35%. La realidad es que no se aplica.
Y bueno, cuando se simulan las adjudicaciones, los contratos, los concursos, o todo, pues da lo mismo que sean 35, 40 o 100%. Aquí, bien dices, debemos de tener la puerta abierta para participar. Pero el mote o clasificación de MIPYMES, en teoría tiene beneficios, pues, y debería tener más beneficios fiscales, debería tener menos coacción, menos terrorismo fiscal. La construcción, por ejemplo, tal vez representamos, ¿qué les gusta? El 9, el 8% de la economía del país. Bueno, tú hablabas creo que del 1 punto y cacho del PIB, pero pues como actividad económica privada tal vez seamos el 8, 9% de la economía. No sé si sepan ustedes, pero el 30, 35% de las auditorías que hace el Seguro Social son a constructoras. Entonces, eso aquí en China se llama terrorismo fiscal. Representamos solo el 8, el 9% y nos auditan de todas las auditorías que hace el IMSS, el 30% mínimo de sus auditorías son a constructores. Además de que se diseñó creo que en el periodo de Calderón, o de Fox, pero creo que de Calderón, se hizo un reglamento especial para constructores. Eso también a todas luces es inconstitucional, es abusivo, es discriminatorio, que a un sector económico le hagas un reglamento especial fiscal. Entonces, nos auditan más de lo que se debería. Nos aplican un reglamento que solo le aplican a los constructores, a los maquiladores, a las tortillerías, a todas las demás industrias no les hacen estas ni auditorías ni les diseñaron un reglamento especial. De esa forma es difícil que podamos salir adelante con esas cargas tributarias. Hay otro tema. Para nuestras zonas geográficas alejadas de los centros de desarrollo urbano, es muy difícil cumplir con los reglamentos fiscales que te piden un CFDI, que te piden que cumplas con ciertas reglas y requisitos si andas, pues no sé, en Yucatán, pero acá en Baja California Sur, si andas en el Bardito, que es una isla que está enfrente de, acá por el Mar de Cortés, o en Bahía Magdalena, que tampoco está tan lejos, pero tampoco tienen internet, pues ¿cómo te van a dar un comprobante fiscal digital que cumpla con todos los requisitos que pide Hacienda si estás haciendo una letrina, ¿no? Y pues tienes que darle de comer a tu gente y contratas a la señora del pueblo y pues, ni modo que le digas que no le vas a pagar si no te entrega su factura electrónica y de igual forma, ni modo que no coma la gente. Entonces, son muchos aspectos que las MIPYMES de la construcción tenemos desventajas comparativamente contra otras industrias y contra otras mismas MIPYMES. Y las MIPYMES en general tenemos desventajas contra las grandes empresas. Definitivamente sí representamos al menos el 90% de las empresas del país. Y yo pienso que en los últimos datos que tengo, o no pienso, más bien en los últimos datos que me acuerdo, tenemos más del 70% de los empleos de este país está generado por MIPYMES. Cuando una carretera se construye, y bueno, pues aquí se construyó la carretera de transpeninsular hace 45 o 50 años, y bueno, las que se están construyendo en todas las zonas del país o se construyeron en el sexenio pasado, pues sí, las contratan las grandes empresas, ICA, Tradeco y bueno, las españolas, pero al final de cuentas esas empresas subcontratan a empresas más chicas y entonces se apalancan con las MIPYMES, donde les pagan más barato, donde les pagan cuando les da la gana, donde les contratan sin anticipo, donde les hacen a veces retenciones ilegales de un fondo de garantía que no se justifica.
y donde al final de cuentas quien hace la chamba somos los MIPYMES. Pero ese no reconocimiento de los gobiernos de todos los niveles y la manera en que es más fácil contratar una empresa grande para evitarte trámite con 100 empresas chiquitas, pues es lo que desalienta la masividad de la contratación. ¿Qué es lo que recomendamos en la MIC? En la MIC lo que hemos recomendado últimamente es pues que se acerquen a través de, para los que hacen obra pública, a través de diversas formas de comunicación, y en esas incluye este ejercicio de solidaridad, de empatía, pero también incluye un aspecto importante de aportación de nuestro talento técnico. La parte técnica, que es donde nuestras MIPYMES se pueden lucir y se pueden vanagloriar de la capacidad de nuestros técnicos. A veces en las obras de otro tamaño y con empresas grandes se despersonaliza, se hace muy impersonal la comunicación. Entonces, la ingeniería mexicana, ustedes lo saben, orgullo de México en el pasado, orgullo internacional. Cuando iba una empresa de ingenieros a Sudamérica, a Europa, al mismo Estados Unidos, pues era un tema de un gran orgullo, y hoy lo seguimos siendo. Somos capaces, somos técnicos calificados, pero lamentablemente hemos estado sufriendo una subordinación desde la élite política, desde gobernadores, presidentes municipales, directores, en muchos de los casos de obras públicas o secretarios, donde nos subordinan a los técnicos, a los ingenieros mexicanos, a las decisiones políticas, donde cuando quieren que se inaugure una obra que no da en términos técnicos, pues te obligan a que modifiques un calendario, a que le mientas al calendario, a que al final de cuentas aceleres procesos que ponen en riesgo calidad, costo, por supuesto, y viabilidad de la misma obra. Y nos ha faltado carácter en muchos de los casos como técnicos a quienes han participado tanto en el sector público como privado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de recuperar? Y es parte también de algunas de las recomendaciones que hemos hecho a nuestros agremiados, especialmente los que pues, son empresas dirigidas por ingenieros, por arquitectos, por técnicos, que no se subordinen al tema político, que si una obra, por su proceso de ejecución, por el proceso técnico que lleva el diseño, planeación, proyecto, ejecución y conclusión, requiere de 6 meses, que no por capricho le digan que sí al gobernador la van a hacer en 3, porque o la van a hacer a las carreras, o van a faltar cosas que se concluyan, o no le van a cumplir y entonces sale peor. Hoy hay un dato muy duro, y eso lo hemos ido recabando poco a poco. Más del 80% de las obras que se construyen en México, las obras públicas, no se concluyen o en tiempo o no se concluyen en costo. Y en muchos de los casos ni en tiempo ni en costo. Entonces, sigue todavía prevaleciendo la hegemonía política por encima de la técnica. Qué bonito era cuando, me imagino que en los 70s, tal vez en los 80s, no lo sé ya, pero un ingeniero era el que daba la última palabra. Aunque el presidente de la República quisiera que las cosas se hicieran de un modo, le consultaba al ingeniero y le tenían un respeto casi, pues no religioso, pero sí de manera técnica muy respetuosa. Hoy, la verdad es que el ingeniero acaba siendo, y el técnico, un elemento minoritario, y de eso somos corresponsables todos. Los que tenemos empresas, los que somos ingenieros, arquitectos, técnicos, y que hemos permitido que la parte política se nos suba las barbas. Debemos de recuperar esa parte. Y si empezamos a recuperar la técnica, vamos a empezar a recuperar ética, y vamos a empezar a recuperar formas, y vamos a empezar a recuperar mucho de ese espacio
que lamentablemente pues lo han ido ganando políticos, y en muchos de los casos políticos sin escrúpulos, sin ética, sin moral y sin medida. Yo recomendaría voltear a ver más nuestra propia capacidad, y sobre ese tenor, pues volvernos a sentir orgullosos de ser técnicos mexicanos, volver a levantar con orgullo la ingeniería mexicana en el mundo, y que pues no se hable de nuestros ingenieros, que a mí me dio mucha pena, porque pues cuesta mucho los errores políticos por encima de los técnicos y de los ingenieros. Cuesta dinero, cuesta tiempo, a veces traslados de familias que viven en zonas alejadas de sus viviendas, pero lo más triste que me apenó mucho fue ver que se cayera la línea del metro más nueva, más moderna en teoría, que hemos construido en México. La última, la más nueva, fue la que se cayó, y la construyeron ingenieros mexicanos, con subordinación seguramente de decisiones políticas. Y eso a mí me avergüenza como ingeniero, y ojalá y no lo volvamos a ver y a vivir, porque podemos justificar muchas cosas, pero si al final de cuentas el que tiene la última palabra técnica dice que no, es no. Y bueno, si el jefe de gobierno quiere hacer algo, pues que lo firme él, y que no haya un solo ingeniero que dé ese aval. Costó vidas y costó una gran pena de ver que nuestra línea más nueva es la que se cae. Y ha habido inundaciones de fraccionamientos nuevos, y ha habido socavones en Pasos Express en Cuernavaca, y ha habido un chorro de cosas que no debería haber. Y ahí está el puente, no me acuerdo cuál es el nombre, el puente de Tamaulipas, creo que es el puente Tampico, y está el puente Baluarte, y tenemos obras muy, muy emblemáticas que siguen en pie, porque se nos cae una línea, no sé, del metro que qué pena, la verdad, como ingeniero. Okay. Sergio, ¿alguna participación? Bueno, yo creo, Ricardo, que le diste a nervios muy importantes, que reconoces el dolor de la industria, y que por eso estás donde estás, ¿no? Entonces, yo me iría por la parte, bueno, vamos por el punto 1, ¿no? Son dos temitas que quiero tocar rápido para concluir. Punto 1 es por qué no tenemos mucha gente, muchas de estas MIPYMES, este 90%, 92%, 93% que no está asociado a ninguna cámara, perdón, a ninguna asociación relacionada con esto de la construcción, ni siquiera a los colegios de arquitectos e ingenieros, te he comentado, ¿no? Primero, porque no veo que haya un interés en la capacitación, te lo digo con datos duros, ¿no? Estuve trabajando un tema de capacitación en una asociación, y realmente la participación fue nula en la parte de las encuestas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que no les interesa. Y está bien cada quien, ¿no? Hay pocos a los que nos interese, pero a la mayoría no, pero todos estamos ejerciendo la profesión. En esa parte entra un poquito el tema de la competencia desleal, o sea, quienes se están capacitando, quienes están metiéndole para que puedan ofrecer mejores servicios, pues están compitiendo realmente por precio con otros que pues puede que no vayan a dar el ancho en una u otra cosa, pero que finalmente van a ganar un proyecto porque pues tienen un mejor precio. Yo creo que habría que quitar un poquito el gancho de la capacitación, que creo que a la gente en realidad no le interesa mucho, pero meter el gancho de la protección de uno de los dolores que hablabas, ¿no? De la protección de las micro, pequeñas y más empresas, que somos la mayoría, en lo relacionado a temas jurídicos, por ejemplo, ¿no? Esto de lo que platicabas de que tienen la empresa grande que se gana la obra, pero realmente ellos administran la obra, ¿no? Quien la hace son las empresas chicas, eso lo vemos desde que estoy chiquito, y seguramente desde mucho antes, ¿no?
y seguirá siendo así mientras no se haga algo al respecto, ¿no? Y finalmente la empresa que tiene las posibilidades económicas para darlas, incluso desde las fianzas, ¿no? Para las fianzas de un proyecto de, de esos tamaños, pues no, nadie puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo proteges al microempresario, ¿no? Tal vez eso sería un gancho para que se una más gente de estas asociaciones. Me refiero a la MIC, a cualquier similar colegio y todo esto, ¿no? Y por último, bueno, yo creo que eso sería un buen gancho, ¿no? Cambiar la estrategia de la certificación por la estrategia de la protección, ¿no? De la estrategia, perdón, de la capacitación por la estrategia de la protección. Y también ubicar un poquito la capacitación también al tema contable. Luego no tenemos idea de por qué estamos pagando lo que estamos pagando, ¿no? Entonces yo creo que hay que meterlo por ese lado. Y finalmente, esto que platicabas del seguro social, yo creo que también es uno de los dolores más fuertes, es la nota lo que se tiene que pagar en el seguro social. Entonces, ¿cómo compites contra alguien que no lo está pagando? Simplemente no lo está pagando, vas a la obra, ¿no? O sea, si no hay un Estado de Derecho, algo que lo regule, realmente no sirve. Bueno, debes estar cumpliendo con la ley, debes estarlo pagando, pero si llega otro, te da un precio considerablemente menor al cliente, el cliente lo toma, pero no está pagando seguro social, no está cumpliendo con esas obligaciones, pues es competencia desleal, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían estas organizaciones, estas asociaciones, ayudar a regular este rollo, ¿no? O sea, y de manera muy pragmática, ¿no? O sea, realmente, ¿qué se puede hacer? No debemos hacer 3 manuales, ya estamos todos hasta el gorro de los manuales, lo que decía el Inge Alfonso tiene toda la razón. O sea, nos meten en una junta, lo veo yo, ¿no? Nos meten en una junta, nos leen el acta 25 veces. No queremos leer el acta 25 veces, queremos que nos lo mandes al correo, que nosotros revisemos y hagamos comentarios, hagamos una zona de debate, no que nos pongamos a ver quién está sentado dónde, ¿sabes? Entonces yo creo que por ahí va el rollo. Esa parte de seguro está muy interesante. Esos dolores que identifican, lo vemos todos. Hay que entrarle, hay que ver a cuál se le entra primero, ¿no? Y muchas gracias, Ricardo. Excelente tu presentación. Aquí estamos a la hora. ¿Va? Muchas gracias, Sergio. Pues mira, primero, cómo hacer atractivas las organizaciones. Esto es un reto a nivel nacional y a nivel mundial. Pero hay una estadística importante. Los países más avanzados tienen una participación mayor de los ciudadanos en grupos de la organización de la sociedad civil. Participan en no menos de 5 grupos. Padres de familia, en la iglesia, que si rotarios, que si leones, que si los de danza, los de tenis, los constructores, los de comerciantes y los de la colonia. En México no hay una cultura de participación. De hecho, es raro los que participan, son raros los que quieren participar en política, son más raros los que se animan a ser candidatos de cualquier cosa, pero hay un estigma para los que participan. Luego les empezamos a hacer bullying a los que quieren participar. Del pasado, porque si las cosas no están bien o si quieres que cambien, bueno, pues participa y no nada más hagas críticas de café, donde pues no vas a una marcha, no te manifiestas, no te levantas temprano para hacer lo que te toca, o sea, no hay congruencia. Eso por un lado. Por otro lado, sí hace falta un tema de mercadotecnia, por supuesto. Hoy que tenemos redes sociales, que tenemos comunicación, y me pasó algo muy curioso que les quiero compartir cuando hace casi 4 años fui candidato independiente para lograr, y tú lo sabes bien, por ahí me apoyaste con una firma, para lograr ser candidato independiente se requería de al menos el 2% del padrón del Estado en firmas válidas para poder llegar a ser candidato independiente al Senado. Nos inscribimos 85 personas a nivel nacional de diferentes estados. Aquí por Baja California solo nos inscribimos 2, pero a nivel nacional fuimos 85. Y de los
85, solo 7 participamos, solo 7 logramos la meta, no solo de las firmas, sino también del tema de fiscalización, que no es poca cosa, y del tema de, pues todo el tema de comprobación documental. Pero pasó algo muy curioso y voy al tema, regreso al tema, que cuando yo fui al TEC a recabar firmas acompañado de 2 exalumnos muy recientes del TEC, y me di cuenta de cómo se comunicaban esa generación, que tal vez sea la tuya y un poco menos, de cómo se facilitaba la comunicación entre ellos. Cuando yo me tardaba en explicarle a alguien de mi edad, o más joven o más grande, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, explicarle, echarle el rollo, por qué le estaba yo pidiendo su credencial electoral para que firmara por mí, para yo poder ser candidato independiente al Senado y todo. Entre ustedes o entre esa generación era muy rápido y tenían mucha confianza y esa parte nos está faltando hoy como organizaciones. No hemos todavía logrado transformar la comunicación y a veces nos llegamos a no conflictuar, porque jamás nos conflictamos, pero sí a tener visiones distintas de esa generación con la mía y con más grandes que yo. Los que son más grandes que yo y los de mi generación estamos acostumbrados y nos gusta y a veces no lo hacemos, pero pues programar una reunión, agendarla, agendar los temas, darle horario, ponerle un límite, una forma, un orden del día, lo que acabas de decir, leer el acta, etcétera, etcétera. Y si no lo haces así, no es válida. ¿Por qué? Porque nuestra estructura mental, debido a nuestra historia y nuestra formación, nos dice que si no se hace de esa manera, no es formal. Y pierde validez, pierde legitimidad, pierde autenticidad y pierde hasta sinceridad. Porque entonces puede llevar truco, ¿no? Y esto viene, curiosamente y paradójicamente, basado en la desconfianza. Hay tal desconfianza en los procesos que necesitas leer las 27 hojas del acta para que en ese momento el que esté en desacuerdo, pues diga algo, pero tampoco le puedes dar la palabra porque ya lo conoces y entonces no puedes echar a perder el proceso y todo se vuelve un tema, una maraña de mañas basado en la desconfianza y en la sobreregulación que nos ha llevado a la desconfianza, a esa sobreregulación. Vuelvo al tema de las credenciales de elector entre los chavos. La confianza es tal que sin explicar mucho, ni entender mucho, ni cuestionar mucho, le estabas dando tu credencial de elector a un extraño para que apoyaras a un candidato que a lo mejor ni conoces. Yo estaba a un lado y a lo mejor ni sabían que era yo, pero son códigos de comunicación muy distintos. Y eso facilita mucho las cosas. Hoy se tiene una comunicación generacionalmente muy distinta y muy fluida. Cuando yo me di cuenta de eso, bueno, implementé operativos distintos y logramos, después de haber batallado las primeras 3 semanas con un déficit de firmas. Yo tenía programado obtener al menos 1000 firmas semanales. Tenía alrededor de eran 3 por 4, 12 semanas para recabar firmas. Necesitaba 10,013 firmas para poder ser candidato. Yo dije 1000 semanales, 12 semanas, 12,000. Si me tumban algunas por la razón que tú quieras, ya lo hicimos. Pues llevaba 3 semanas y apenas llevaba, en vez de llevar 3,000, llevaba 1000 firmas. Pues traemos un déficit grandísimo. A partir de que cambio la estrategia por la estrategia de comunicación, en 2 semanas recuperamos lo perdido y terminamos 2 semanas antes de que se venciera el plazo con alrededor de 12,500 firmas. Entonces, fue un ejercicio muy aleccionador de esa comunicación. Si logramos entender esto en las organizaciones de la sociedad civil, vamos a hacer que la gente se conecte con un gremio, con un club, con un producto, con un X cosa. Si no lo logramos hacer, vamos a seguir siendo los de siempre, con los viejitos de siempre, y pues vamos a seguir ahí haciendo el esfuerzo de lo que nos alcanza. Esa sería
un poco la primera parte. La segunda, que recomiendas que para ser atractivos metamos el tema de capacitación, pero lo logramos regular. Fíjate que afortunadamente y al mismo tiempo lamentablemente ya existe en la ley el artículo 132, fracción 15, creo que es, habla de la obligatoriedad del patrón a dar capacitación a sus trabajadores. Eso está en la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo y esa obligación del patrón, por supuesto que no se cumple. Y digo, como muchas cosas no se cumplen. Pero en estados como los que les platicaba en un principio, como Guerrero, como Sinaloa, creo que Michoacán y algunos, están pidiendo la capacitación de sus trabajadores. Y de manera indirecta queda nada más con posibilidad de dar esa capacitación dos organizaciones, la Cámara de la Construcción y la MIC. Por eso tenemos un poco más de afiliados en esas delegaciones. Pero si lo aplicáramos en todo el país, y más allá de pedirlo como requisito y que tengas la carta y que ya la hiciste con la carta, que realmente lo aplicáramos y diéramos esa capacitación, pues no nada más podríamos acercar afiliados a la MIC ni a los colegios de las cámaras, podríamos elevar la competitividad de nuestros trabajadores. Porque si le empezamos a dar, y tú pues eso lo conoces bien, y además es algo que te gusta y te apasiona, si le das capacitación a técnicos, si le das capacitación a mandos medios, a mandos superiores, etcétera, pues a mandos de los más obreros, que les empieces a enseñar a pegar azulejo y que le des un certificado de capacidad a duplicar su sueldo. Y le puedes ayudar a minimizar su esfuerzo y a cansarse menos y a gastar, digo, y a cobrar más. Pero tenemos que cambiar un poquito el chip de todos. Afortunadamente ya está en la ley. ¿Qué nos falta? Pues si le decimos a la Secretaría del Trabajo que nos fiscalice y nos cheque que no damos capacitación, al rato va a ser una bronca como la del seguro. Lo que hay que hacer yo creo que es desde nuestra trinchera promover esa capacitación y bueno, sí, ponerlo como una realidad. Como una realidad está en la ley y debe cumplirse. No me acuerdo si con eso quedan los temas o falta otro. Queda excelente, Ricardo. Muchas gracias. Oye, Ricardo, hablando de la desconfianza y de la sobreregulación, que tenemos también un terrorismo fiscal. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, nosotros, la industria de la construcción, prácticamente mantenemos al Seguro Social. El 9% de los ingresos del Seguro Social es de la industria de la construcción y cuando hay un boom en la construcción, se puede disparar hasta un 14%. Sin embargo, registramos las obras, los trabajadores, y el hecho de registrarte, ya caes en un escenario de que te pueden auditar, porque auditan lo que ellos conocen. Difícilmente logran trabajar los inspectores captando aquello que no está registrado, que sí se han dado casos, pero yo creo que es bajo orden de que se me está cayendo las aportaciones, vayan y búsquenme a ver de dónde sacan las construcciones. En ese sentido, en lugar de dar una facilidad, de dar una promoción, de ayudar en sí, hemos incurrido en eso a lo largo de los años y cada vez le suman más y más y como que no le cae la sensibilidad al gobernante, a la autoridad en turno, lo que realmente impacta a la industria de la construcción, tanto económicamente como socialmente en cada una de las comunidades. Y bueno, lo vemos, cada vez es más engorroso los permisos de construcción, las altas del Seguro Social ya no es únicamente registrar la obra, ahora hay que llevar todas las matrices de precios unitarios cuando te están auditando, cada vez piden más. ¿Cómo podríamos llegar a un escenario de agilización de ese tema? Porque sí afecta digamos, a estar en el lado, digamos, en orden y promueve mucho la competencia desleal al generar una economía subterránea bajo todo este esquema. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido?
Sí, yo creo que se deben de cambiar desde los procesos gubernamentales y generar la confianza, que los trámites sean más fáciles de llevar a cabo, pero cuando no cumple la parte que debe de tributar, la parte que debe cumplir con los permisos, la parte que debe de cumplir con las regulaciones, pues el gobierno te empieza a apretar, como dices, se les acaba la lana y empiezas tú mandas a ver a quién contribuye con reducirte el déficit, ¿no? Yo le decía algo a un delegado del Seguro Social hace, no sé, unos 8 o 10 años, una obra del seguro. Me estaban haciendo una revisión, decían que no cumplía yo con lo que debería de haber pagado de Seguro Social, y seguramente les toca a todos ustedes, o les ha tocado a todos ustedes en alguna ocasión que te digan que no pagaste lo correcto. Acá lo curioso era que era una obra del Seguro Social, y era mi argumento. Decía, a ver, es que si yo incluyo dentro de mi propuesta de concurso lo que dice el Seguro Social que debo de pagar, me salgo de la competencia, ya no soy competitivo. Ese concurso lo gané en 5º lugar y salí raspadón. Y si le hubiera puesto lo que debía pagar del Seguro Social, no hubiera llegado ni al 8, ni al 10º, no sé. Pero le argumentaba yo eso al delegado. Decía, si el mismo Seguro Social que tiene su área de construcción está vinculado al Seguro Social, porque pues, no son 2 seguros sociales, pues, no corrige las propuestas que no cumplen con lo que debe de tributar una obra razonablemente y en base a sus tabuladores, entonces, si no lo corrige y no descalifica al constructor que está cobrando menos de lo que debe de cobrar para poder pagar lo que el Seguro Social tarde o temprano te va a exigir, porque además es el que te paga, pues ¿cómo le hacemos? O sea, nos estamos mintiendo todos. Mentimos a la hora de presentar la propuesta, y el que revisa, que es el Seguro Social, miente a la hora de que te la valida y te da un contrato. No debieran de darse ese tipo de prácticas, pero le decía yo, lo mismo pasa en obras públicas, lo mismo pasa en dependencias que se construyen escuelas, lo mismo pasa en SST, pero lo mismo pasa muchas veces con los acarreos, con los agregados, con materiales, donde se estimulan precios, y quien tiene la obligación de regular eso, pues tiene que ser la dependencia, ¿no? Es quien debería de regular eso. Si eso lo llegáramos a poner en práctica y haces un análisis a fondo de la propuesta y dices, no me está incluyendo, no sé, pagar correctamente el Seguro Social, me está diciendo que el cemento vale menos, me dice que la varilla cuesta 20 pesos y ya cuesta 30, me dice que el rendimiento de una carpeta asfáltica es tantos metros cuadrados por hora y no es cierto, o el asfalto, etcétera. Si revisáramos eso técnicamente a fondo, estaríamos adjudicando obras, no sé, en lugares 15, 16, 20, pero estaríamos adjudicando obras de manera real. Y sí, se iba a elevar el costo de las obras, pero iba a alcanzar para pagar todo. No sé si más o menos se entiende el argumento. Vivimos permanentemente mintiéndole todos al mercado. Los constructores por ganar un concurso y los funcionarios por no quedar mal con un techo financiero que vienen arrastrando desde hace años y que le subieron un cachito más para que el presidente municipal, el gobernador, el presidente diga que va a hacer más obras. Y todos le acabamos mintiendo al mercado, y entonces hacemos como que pagamos, bueno, hacemos como que vamos a cobrar lo que vamos a pagar, luego hacemos como que pagamos lo que dijimos que íbamos a pagar, y al final ni pagamos ni lo que dijimos, ni la dependencia te obliga
a que cumplas con todo porque sabe y está de acuerdo en que todos falseamos de alguna forma los presupuestos. Esa competitividad y esa competencia simulando, mintiendo y llevando a cabo prácticas pues hasta no éticas, no correctas, al final nos rebota en todos y nos afecta a todos. ¿Qué sería el mundo ideal? Si esto cuesta 100 pesos y de impuestos tengo que pagar 20 y de indirectos tengo que pagar 30 y de seguro social tengo que pagar otros 50, bueno, pues tengo que cobrar 200, aunque inicialmente eso costaba 100 pesos. Y el que cobre menos, que no lo contraten. Pero nos peleamos entre nosotros, simulando, mintiendo, el funcionario se vuelve parte y todo se hace un merequetengue, ¿no? Y formamos parte de esa simulación. Y ahí todavía no le hemos metido nada de corrupción, es nada más la poca... Nosotros metiéndonos el pie solitos. Exacto, el poco análisis técnico, metodológico, correcto, matemático, al final es matemáticas. Su presupuesto son multiplicaciones y sumas, no hay más. Y no las haces correctamente, pues todo es una pachanga, ¿no? Ok, muchas gracias. Ingeniero Alfonso, un comentario final para concluir. Gracias, Ricardo, por toda esta aportación y como colofón para esta tertulia, ¿no? Creo que lo que tú estás diciendo es para construir un círculo que sea ganar, ganar y no como lo tenemos abierto, porque empieza desde las escuelas estas que tratan de dar un presupuesto determinado y que le haga don Pedrito la electricidad, que le haga don Juanito la plomería, porque le sale más barato que le haga una empresa que en teoría debe estar pagando sus impuestos. Y toda obra tiene un justo precio, ¿verdad? Entonces, si evitamos algo, pues no vamos a tener las medidas de seguridad, no vamos a tener la capacitación que por ley es obligatoriedad para todos nosotros los patrones dar, porque está en la ley, y faltamos, porque hacemos obras a medias, mal cobradas y sobre todo aparatadas, porque tampoco tienen las empresas la solvencia para poderse refaccionar con equipo y que su gente tenga todas las condiciones, ¿verdad? Esto lo vemos en otros países cuando vamos y ves cómo están sus comedores, cómo están hasta café tienen para tomar, fruta para las salas de juntas. Dice, oye, ¿cómo es posible? Porque se cobra, una obra lo tiene. ¿Por qué? Porque la ley te obliga a prestar todo eso. No lo hacemos porque nos salimos del presupuesto. Oye, no le ponemos andamios a las fachadas porque se van a caer y es que si lo forramos nos va a costar mucho. Bueno, y entonces ese es el problema, como tú bien decías, un funcionario quiere adjudicar una obra a un precio que no es económicamente solvente, como decimos, porque la obra no lo vale, sino que vale más, y tiene miedo de decirle a su jefe que se equivocaron, que hay que reconsiderar el precio. Esto yo creo que, como Sergio comentó en su momento, y tú acotaste, Ricardo, es parte de lo que tenemos que hacer para capacitar a la gente que está en todo esto. Porque hoy, tristemente, tenemos muchos ejemplos. Los que revisan los presupuestos es cualquier persona que habilitaron para que revise presupuestos, ni siquiera tiene la formación técnica que se necesita para que lo haga. Y te ponen a discutir cosas, vas como profesionista y discutes con una persona que, con todo respeto, no tiene la preparación y te argumenta porque es el jefe del departamento. A mí me pasó en una ocasión ir a gestionar un permiso. Me dicen, no, es que no pasa, ingeniero. ¿Y cómo? Pues voy a hablar con la directora de desarrollo urbano. Sí, puede, claro que sí. Oiga, le digo, ¿usted qué? Es que ¿sabe qué pasa, ingeniero? Me dice, está usted presentando una memoria de cálculo, me dice. Y nada más están pidiendo criterios de cálculo. Oiga, le digo, ¿usted es ingeniero o arquitecto? No, nada, me dice, soy contador. Digo, oiga, ¿sabe una cosa? Le digo, por favor, le digo, ese es el problema. Usted no entiende esto, le dije. Esto que le estoy dando es más que lo que se pide, le dije. Entonces, ¿me lo puede escribir usted en un papel? Me dice, ya está, pase usted. A ese nivel vamos, pero para acabar de fregar, esa contadora era contadora de academia, ni siquiera de la universidad. Entonces, no, o sea, era la directora de desarrollo urbano. Entonces, no puede ser posible. Y como eso tenemos que te revisa los presupuestos en Infonavit, es un LAE.
sabe él de matrices o qué sabe él de precios unitarios? Nada, lo mismo que yo sé de administración de empresas o de un auditoría. En términos generales puedo dar un vuelo de pájaro y entenderlo, ¿verdad? Pero cómo se estructura y cómo se hace, para eso estamos especialistas, que es el caso de nosotros. Y aquí hemos creado una asociación, por ejemplo, de costos, y tratamos de insertar que quienes están en esos lugares sean ellos. ¿Sabes a cuánto han contratado? Cero, a nadie. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque entonces ponen los precios que son y se salen. ¿Por qué? Porque no saben gestionar sus presupuestos a precios justos, adecuados, y me refiero justos, lo que cuesta el saco de cemento, lo que cuesta el metro de agregados, lo que cuesten las cosas, tienen un justo precio. Entonces, me parece que tenemos mucho que trabajar y no tener miedo a dar capacitación para que la gente dé ese valor agregado y tenga, como tú bien decías, la preparación para que podamos cada vez ir siendo mejores. Pero esto no va solo, va con unas cuestiones de valores, de educación y de ética para que podamos cumplir. Si no, no vamos a cerrar este círculo que debe ser ganar, ganar. Es todo, muchas gracias y siempre atentos y dispuestos aquí para cualquier otra actividad. Te agradezco mucho, Ricardo, la oportunidad que tengas el tiempo con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, igual, Sergio. Estamos... Sergio, ¿algún comentario final? Gracias a todos. Creo que podríamos estar unas horas aquí platicando lo que está mal, de lo que podría ser mejor. Creo que la bronca viene más desde arriba. Esto que haces, Ricardo, que has estado haciendo de involucrar tú como ingeniero en la política, por ahí va la cosa, hay que hacerlo así. Eso me llevo. O sea, yo creo que es la única forma de entrar, porque definitivamente en muchas empresas, por experiencia propia y ajena, o sea, el técnico, el ingeniero, no toma las decisiones. Se toman de manera comercial o política. Y es una tontería. Por eso pasan tragedias, ¿no? El ejemplo de lo del metro, estoy de acuerdo contigo. Eso fue... No podemos culpar al que estaba poniendo los pernos a cortante o lo que sea que haya fallado, ¿no? No puedes culpar al ingeniero que trabaja ahí, porque lo vemos. El resistente, le dicen por aquí al residente, ¿no? Un tipo una chica que están trabajando 12, 14 horas ahí, no puedes verlo todo, ¿no? Pero si te piden que entregues las cosas en 20 minutos cuando toman 40, y pues tenemos que quedar bien porque pues es el gobierno, es cualquier cosa, y nos desempoderamos si seguimos con el lazo en el cuello, también es culpa de nosotros, ¿no? Entonces está fregón, está muy interesante, Ricardo. Ahí vamos a estar en contacto y te agradezco por la visita con nosotros a Contrafuerte. ¿Va? Pásala muy bien. Gracias. Ricardo, ¿algún comentario final? No, pues nada más agradecerles a todos, agradecerte, Tito, la invitación, por supuesto, Alfonso y Sergio, gracias por esta gran charla que hemos tenido. Creo que hay mucho por hacer en México, creo que hay mucho por hacer desde nuestra trinchera en cada uno de nuestros estados y de nuestras ciudades, pero creo que el mensaje que podemos compartir es que no debemos de permitir que la política subordine a la técnica y que ya el costo ha sido demasiado alto para que lo sigamos permitiendo. Y permitirlo y ser omisos nos hace cómplices. Y creo que nadie queremos ser cómplices de muertes, ni de costos, ni de fallas, de obras que no pueden ser temas de azar, y los 4 que estamos aquí lo sabemos. Estos son temas perfectamente medibles, perfectamente calculables, perfectamente previsibles, y ahí están las grandes obras que ha hecho la ingeniería mexicana en el pasado. Sigamos empujando a que el ingeniero sea el que tome las decisiones técnicas y que el político tome las decisiones políticas, pero que se respete a la decisión técnica, como respetas la decisión de un médico, como respetas la decisión de un dentista, como respetas otro tipo de profesiones.
que no nos subordinemos a esas decisiones políticas. Son muy caras, nos humillan, nos dejan muy mal parados y no lo... Las veces que me inviten, con todo gusto, y aquí estaremos pendientes. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por haber asistido, por aceptar la invitación a participar con nosotros. Y también, pues, muchas gracias a todos quienes han llegado hasta este punto del video. Pero ahora queremos saber qué opinan, cuál consideran que es el verdadero impacto de las MIPYMES en el país y en especial en la industria de la construcción. Que nos platiquen cómo se podría mejorar su desempeño. ¿Consideran que en su país es un buen momento para iniciar una empresa de construcción? Por favor, déjenos todos sus comentarios. Y por supuesto, si les ha gustado este video, no olviden compartirlo con sus amigos. Los invitamos a visitar nuestro blog en contrafuerte.com.mx y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.